El niño que devolvió un reloj y cambió su destino. Crecí en un barrio humilde, en las afueras de la ciudad. Mi madre trabajaba como empleada doméstica y mi padre hacía trabajos eventuales en la construcción. Nunca nos faltó lo esencial, pero tampoco teníamos lujos. Desde pequeño entendí que cada moneda contaba, que la ropa se heredaba entre hermanos y que los juguetes eran un lujo reservado para ocasiones especiales. A pesar de todo, nunca me sentí infeliz. Mis amigos eran como yo, niños que jugaban en la calle con una pelota vieja y construían aventuras en parques llenos de tierra y hojas secas. Una tarde de sábado, después de ayudar a mi madre con algunas tareas de la casa, salí a jugar con mis amigos en el parque del barrio. Era un espacio modesto, con columpios oxidados y bancos de madera descascarada, pero para nosotros era suficiente. Entre risas y carreras, algo en el suelo llamó mi atención. A pocos pasos del camino de tierra, entre el pasto alto, vi algo brillar bajo la luz del sol. Me acerqué con curiosidad y al levantarlo me quedé boquiabierto. Era un reloj, pero no un reloj cualquiera, sino un objeto elegante, con una correa de cuero negro y un vidrio impecable que reflejaba mi cara sorprendida. Nunca había tenido algo así en mis manos. Se sentía pesado, caro. Sabía que no era de nadie del barrio. Allí la gente apenas usaba relojes, y cuando lo hacían eran modelos sencillos, de plástico o metal desgastado. Por un momento, mi mente de niño fantaseó con la idea de quedármelo. No tenía reloj propio, y aquel se veía impresionante en mi muñeca. Pero casi al instante, un pensamiento me golpeó. Alguien debía estar buscándolo. Lo guardé en el bolsillo y decidí preguntar entre la gente del parque si alguien lo había perdido. Recorrí los bancos y los juegos infantiles, acercándome a los adultos que estaban allí. Nadie reconoció el reloj. Algunos lo miraban con interés, pero negaban con la cabeza. Otros ni siquiera parecían creer que yo, un niño con ropa gastada y zapatillas remendadas, tuviera algo tan valioso en mis manos. Pero no me importó, no quería quedarme con algo que no era mío. Si yo lo hubiera perdido, me gustaría que alguien me lo devolviera. Seguí buscando al dueño del reloj por un rato más, pero no tuve suerte. Justo cuando estaba por rendirme, un hombre mayor que vendía periódicos en la esquina del parque me llamó con un gesto. Me acerqué y él, con su voz ronca de tanto gritar ofertas cada día, me dijo que había visto a un hombre bien vestido buscando algo minutos antes. Señaló la dirección por donde se había ido y sin pensarlo 2 veces, corrí hacia allí con el reloj bien sujeto en mi mano. No tardé mucho en encontrarlo. Era un hombre alto, con traje oscuro y zapatos impecables que contrastaban con el suelo de tierra del parque. Caminaba de un lado a otro, revisando ansiosamente sus bolsillos. Al ver su expresión preocupada, supe que era él. Me detuve a unos metros y con un poco de timidez me aclaré la garganta antes de hablar. «Señor, ¿está buscando esto?» Extendí la mano mostrando el reloj. El hombre levantó la vista rápidamente y al ver lo que tenía en mis manos, su rostro cambió por completo. Se acercó de inmediato y tomó el reloj con una mezcla de alivio y sorpresa. «Dios mío, sí, es mío», murmuró mientras lo inspeccionaba, asegurándose de que estaba intacto. Luego me miró con una expresión que no supe descifrar en ese momento. «¿Dónde lo encontraste?» Le expliqué que lo había visto en el suelo mientras jugaba y que había preguntado por todo el parque antes de dar con él. Por un momento, el hombre no dijo nada. Solo me miró, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Luego, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un billete. «Toma, muchacho, es una recompensa por tu honestidad», dijo extendiéndome el dinero. Miré el billete y me sorprendí. Era mucho más de lo que mi madre ganaba en una semana. Me quedé mirando el billete por unos segundos, sin saber qué hacer. Era tentador aceptarlo.
Con ese dinero, mi madre podría comprar comida para varios días o tal vez arreglar la gotera que había en el techo de casa. Pero algo dentro de mí me hizo apretar la mano, devolviendo el billete al hombre. No, señor, no lo hice por dinero, solo quería devolvérselo porque era suyo. Mis palabras salieron con más firmeza de la que yo mismo esperaba. El hombre frunció ligeramente el ceño, como si no entendiera mi rechazo. Insistió una vez más, pero negué con la cabeza. En ese momento, vi algo en sus ojos que nunca había visto en un adulto: admiración. No dijo nada más, solo guardó el billete de vuelta en su chaqueta y se quedó mirándome por un largo instante, como si quisiera memorizar mi cara. Antes de irse, se agachó un poco para quedar a mi altura y me preguntó mi nombre. «Tomás, señor», respondí con timidez. Él solo asintió, repitiendo mi nombre en voz baja, como si lo estuviera guardando en algún rincón de su memoria. Cuando se marchó, yo volví al parque para seguir jugando, aunque la emoción del día me dejó distraído. No le di más vueltas al asunto. Para mí, había hecho lo correcto y con eso bastaba. Esa noche, cuando le conté a mi madre lo que había pasado, me dio una sonrisa orgullosa y una caricia en la cabeza. Nunca esperes nada a cambio por hacer el bien, hijo, pero Dios siempre ve. Esas palabras se quedaron grabadas en mí, aunque no imaginaba que las entendería por completo tiempo después. Pasaron algunos días y la vida siguió su curso. Yo iba a la escuela por la mañana, ayudaba a mi madre por la tarde y jugaba en el parque con mis amigos cuando sobraba tiempo. Lo que menos esperaba era que aquel encuentro con el hombre del reloj fuera a cambiar algo en mi vida. Pero a veces, las cosas más importantes llegan sin avisar, cuando uno ya ha olvidado lo que hizo. Una tarde, mientras volvía de la escuela, vi un auto negro estacionado frente a mi casa. No era común ver coches así en mi barrio. La mayoría eran viejos y llenos de abolladuras, pero este brillaba como si acabara de salir de una vitrina. Me quedé parado a unos metros, sin saber si entrar o esperar. Fue entonces cuando vi a mi madre en la puerta, con una expresión de sorpresa y confusión en el rostro. A su lado, de pie, con el mismo traje impecable, estaba el hombre del reloj. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué estaba ahí? ¿Había cambiado de opinión y venía a darme la recompensa a la fuerza? Me acerqué con cautela, sintiéndome un poco nervioso. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el hombre me sonrió. «Tomás, qué bueno verte otra vez», dijo con una voz amable. Miró a mi madre y luego a mí. «Espero que no les moleste mi visita, pero después de lo que hiciste el otro día, sentí que tenía que hacer algo más que solo darte dinero». Mi madre, aunque sorprendida, lo invitó a pasar. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor y él comenzó a hablar. Me contó que su nombre era Alejandro Ferrer y que era dueño de una de las empresas más grandes de la ciudad. Explicó que su reloj no era solo un objeto valioso, sino un recuerdo de su difunto padre, algo que tenía un significado especial para él. Cuando lo perdí, sentí que había dejado ir algo más que un reloj, dijo con una mirada nostálgica. Y cuando tú lo devolviste sin pedir nada a cambio, me di cuenta de que aún existe gente con valores en este mundo. Se hizo un breve silencio en la habitación. No sabía qué decir. Para mí, solo había devuelto algo que no me pertenecía. Pero para él, ese gesto tenía un peso mucho mayor. Fue entonces cuando Alejandro sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. «Quiero ayudar a que tengas más oportunidades en la vida, Tomás. Aquí hay algo que te puede servir». Miré el sobre con curiosidad, pero también con cierta desconfianza. No estaba acostumbrado a que alguien ajeno a mi familia nos ofreciera algo sin pedir nada a cambio. Mi madre tampoco se atrevió a tocarlo de inmediato. Alejandro notó nuestra incertidumbre y sonrió. «Ábranlo, por favor. No es caridad. Es una inversión en el futuro de un niño con principios». Mi madre tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió con cuidado.
Dentro había varios documentos, y entre ellos una carta de recomendación firmada por Alejandro. También había información sobre una beca en una de las mejores escuelas de la ciudad. Tu hijo tiene potencial, pero necesita oportunidades. Este programa cubre todos los gastos de su educación hasta la universidad, explicó, mirándome con seriedad. Todo lo que tiene que hacer es estudiar y esforzarse. Lo demás está cubierto. No supe qué decir. Hasta ese momento, mi futuro estaba limitado a las opciones que el barrio ofrecía: trabajar desde joven, ayudar en casa y sobrevivir con lo que hubiera. La idea de estudiar en una escuela privada, con todas las oportunidades que eso implicaba, era algo que jamás había considerado posible. Miré a mi madre en busca de una respuesta, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de emoción. «Tienes que aceptarlo, hijo», dijo con la voz entrecortada. «Es la oportunidad de tu vida». Y en ese momento lo entendí. Todo había comenzado con un simple acto de honestidad, algo que hice sin esperar nada a cambio, y ahora estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Me quedé en silencio, asimilando lo que estaba pasando. Nunca había imaginado que devolver un reloj llevaría a algo así. Alejandro me miró con paciencia, como si entendiera el torbellino de pensamientos en mi cabeza. Finalmente, respiré hondo y asentí. «Gracias, señor», dije con sinceridad. «Prometo que voy a aprovechar esta oportunidad». A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Entrar en una escuela privada fue un desafío en muchos sentidos. Al principio, me sentía fuera de lugar entre compañeros que venían de familias con dinero, con mochilas caras y libros nuevos. Yo llevaba lo que tenía, con mi uniforme siempre limpio, pero con los zapatos un poco gastados. Sin embargo, poco a poco me fui adaptando. Me esforcé al máximo en cada materia, porque sabía que no podía desperdiciar esa oportunidad. Alejandro no desapareció de mi vida después de ese día. Cada cierto tiempo me visitaba o me llamaba para preguntar cómo me iba en la escuela. Con el tiempo se convirtió en algo más que un benefactor, se volvió un mentor para mí. Me enseñó sobre disciplina, responsabilidad y sobre todo sobre la importancia de devolver lo que uno recibe. Un día, cuando estés en posición de ayudar a alguien más, hazlo, me dijo en una ocasión. Así es como se cambia el mundo. Pasaron los años y cumplí mi promesa. Me gradué con honores y gracias a la beca logré entrar en la universidad. Alejandro estaba ahí el día de mi graduación, aplaudiendo con orgullo junto a mi madre. En ese momento recordé el día en que lo conocí en el parque, buscando su reloj con desesperación. Y me di cuenta de algo. Tal vez el que realmente encontró algo ese día no fue él, sino yo. Con el tiempo, logré terminar mis estudios y conseguí un buen trabajo. No me convertí en millonario, ni tuve una vida de lujos, pero pude darle a mi madre la tranquilidad que siempre soñó y devolverle, de alguna forma, todo el esfuerzo que hizo por mí. También ayudé a mis hermanos a continuar sus estudios y traté de aplicar en mi vida la misma honestidad que me había llevado hasta allí. Alejandro y yo seguimos en contacto. Aunque los años pasaron y nuestras vidas tomaron caminos distintos, nunca olvidé sus palabras. Un día, cuando ya tenía mi propio negocio en marcha, conocí a un joven en una situación parecida a la mía cuando era niño. Vi en él la misma determinación que yo tuve y decidí ayudarlo, no con dinero, sino con una oportunidad, igual que Alejandro hizo conmigo. Fue entonces cuando entendí que la verdadera riqueza no estaba en lo que se tiene, sino en lo que se deja en los demás. A veces me detengo a pensar en todo lo que pasó y me asombra cómo una simple decisión, devolver un reloj, cambió el curso de mi vida. Podría haberlo ignorado, haberlo vendido o haberlo dejado en el suelo sin más, pero elegí hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Y de alguna manera, la vida me lo devolvió multiplicado. Por eso, si hay algo que aprendí de esta historia,
es que la honestidad, aunque no siempre tenga una recompensa inmediata, siempre deja su marca. No importa dónde vengas o cuánto tengas, lo que realmente define quién eres son las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Porque al final del día, lo que das al mundo, tarde o temprano, regresa a ti.